Buenas tardes a todos. Es un privilegio analizar un caso de la talla de la masacre de Pueblo Bello, un expediente que más allá de la barbarie que documenta, se erige como una pieza fundamental de la responsabilidad estatal por omisión en el derecho internacional de los derechos humanos. Antes de sumergirnos en el análisis jurídico, es imperativo contextualizar la tragedia que dio origen a este caso. La masacre de Pueblo Bello fue uno de los episodios más oscuros y graves del conflicto armado interno en Colombia, perpetrado en la madrugada del 14 de enero de 1990 en el municipio de Turbo, Antioquia. De manera muy resumida, esta masacre se originó cuando un grupo de civiles armados identificados como paramilitares incursionó en la población. Ese ataque fue dirigido principalmente contra campesinos y pobladores locales. La operación resultó en el secuestro y posterior desaparición forzada de 43 personas. Este número de víctimas directas finalmente fue reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La génesis de esta violación masiva reside no solo en la acción violenta de los perpetradores, sino crucialmente en la omisión o asquiescencia de las autoridades estatales, donde el Estado colombiano, a pesar de tener conocimiento del alto riesgo en la zona y las actividades paramilitares, falló en su deber de protección, permitiendo que se consumaran los hechos. Ese contexto de impunidad y falla estructural es la que finalmente llevó el caso ante el sistema interamericano. La relación con los mecanismos universales de protección de derechos humanos de la ONU, el sistema interamericano, si bien es regional, mantiene un diálogo constante con el sistema universal de la ONU. La relación se establece a través de dos pilares normativos y conceptuales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos utiliza los conceptos universales de derecho internacional imperativo, como el jus cogens, la prohibición de la desaparición forzada y la obligación de garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal son principios que tienen una vocación universal, aplicándose en todas las circunstancias y generando obligaciones erga omnes de protección para todos los estados. La Corte se adhiere a este estándar universal a condenar la omisión del Estado en proteger su población de grupos paramilitares. La jurisprudencia interamericana sobre la necesidad de una investigación pronta, imparcial y efectiva se nutre y da fuerza a estándares ya desarrollados en el marco de la ONU, como los principios rectores sobre las ejecuciones extrajudiciales y los relativos al derecho a la verdad y a la justicia. Bueno, ahora abordaremos los artículos de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos Violados y su vínculo con el bloque de constitucionalidad. En Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la violación de los siguientes derechos consagrados en la Convención Americana, todos ellos en conexión con el artículo 1.1 de la obligación de respetar los derechos. Esos fueron entonces, por consiguiente, el artículo 4, derecho a la vida; el artículo 5, derecho a la integridad personal; artículo 7, derecho a la libertad personal; artículo 19, derechos del niño respecto a todas las víctimas menores de edad; artículo 8.1 y 25, garantías judiciales y protección judicial por la impunibilidad y denegación de justicia que se observó en este caso. Ya referente al tema del vínculo con el bloque de constitucionalidad, la sentencia del Pueblo Bello y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un efecto directo e integrador en el orden jurídico colombiano a través del bloque de constitucionalidad. En el parámetro de control de convencionabilidad, la jurisprudencia interamericana se convierte en un estándar internacional de interpretación y una fuente de derecho internacional. Esto obliga a los jueces y a los tribunales internos colombianos a ejercer un control de convencionabilidad. Y esto como efecto, pues mediante este control, los derechos de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos se integran materialmente al bloque normativo que funge como parámetro de constitucionalidad en Colombia, obligando a las autoridades a adecuar la legislación y las prácticas internas, especialmente en materia de detención, lo que encontramos en el artículo 7 de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos, e investigación de graves violaciones para evitar la responsabilidad interna por parte del Estado.
Referente al tema de la responsabilidad internacional del Estado por omisión y el diálogo con el Sistema Nacional de Protección de Derechos Humanos, encontramos que al estándar de responsabilidad por omisión, la Corte Interamericana estableció la responsabilidad internacional del Estado colombiano por el incumplimiento del deber de garantía, lo que encontramos en el artículo 1.1 de la Comisión sobre Derechos Humanos. Esto se configuró porque el Estado no adoptó todas las medidas necesarias y razonables para garantizar el derecho a la vida, libertad personal e integridad personal. A pesar del conocimiento de riesgo inminente, el Estado falló en su posición especial de garante ante una operación paramilitar de semejante magnitud, permitiendo la masacre y posterior la desaparición. El diálogo con el Sistema Nacional de Protección de Derechos Humanos. Este estándar internacional de omisión dialoga directamente con el Sistema Nacional de Protección de Derechos Humanos de la siguiente forma. Hay un deber positivo de prevención, ya que obliga a las entidades del Estado, como la fuerza pública o la Fiscalía, a superar la pasividad y actuar proactivamente en el deber de prevención para evitar violaciones de derechos humanos, especialmente en contexto de riesgo conocido. Al igual también, encontramos que hay una reparación y falla del servicio. Esto obliga a las altas cortes internas a incorporar las subreglas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, imponiendo al Estado la obligación de reparar el daño causado por la falla del servicio debido a omisiones. El objetivo de esto es que la justicia interna restablezca plenamente los derechos para evitar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenga que desplazar a la justicia interna. Por otro lado, las medidas de reparación ordenadas y sus fundamentos jurídicos, encontramos que estas medidas de reparación se fundamentaron en el artículo 63.1 de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos, que obliga a garantizar a los lesionados el goce de sus derechos y la reparación de las consecuencias a estas violaciones. Encontramos también que la Corte ordena una reparación integral, que incluye una restitución y una compensación de pago de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales a las víctimas y a sus familias, una satisfacción del acto público de reconocimiento de responsabilidad y unas disculpas por parte del presidente de la República en esa fecha. Al igual, una investigación y una sanción que obliga pues a continuar y a concluir con todas esas investigaciones penales para juzgar y sancionar a todas las personas responsables, tanto los grupos paramilitares como todos los agentes estatales involucrados por acción u omisión, y al igual unas garantías de no repetición, con la finalidad de que se haga una búsqueda y una localización pues, de todos esos restos de las víctimas desaparecidas, y por consiguiente también programas de atención en salud física y mental para todas las familias que se vieron directamente afectadas. Otro punto a tratar es una comparación breve con precedentes del sistema europeo o africano sobre desapariciones forzadas. En este caso en contexto vemos que Pueblo Bello, al involucrar la aquiescencia estatal en la desaparición forzada y en la ejecución masiva, encuentra resonancia en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este precedente al sistema europeo trae a colación el caso de Ergis versus Turquía en el año 1998. Es un precedente relevante sobre el deber de protección. Referente a su similitud y analogía, encontramos que en el caso de Ergis, la Corte Europea analizó la obligación sustantiva y procesal del Estado bajo el artículo 2, que nos habla del derecho a la vida, del Convenio Europeo. Al igual que en Pueblo Bello, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos encontró que el Estado tiene el deber positivo de proteger la vida y la inacción ante un riesgo real e inminente conocido constituye una violación por omisión. Al igual, también se criticó la inefectividad e imparcialidad de las investigaciones internas, estableciendo que la impunidad agrava la violación. Ambos fallos, Pueblo Bello en América y Ergis en Europa, refuerzan el principio fundamental de la protección de los derechos humanos, no solo como una obligación negativa no violar, sino un deber positivo de garantía que exige la acción diligente del Estado para prevenir y sancionar
las violaciones, incluso cuando son cometidas por actores no estatales. Colombia nos pide auxilio e hiriendo está en su existencia. Hay una extraña potencia echando todo hacia atrás. La ira de Satanás, el amo y señor del mal, que a nivel universal le ha puesto fin a la paz. Que a nivel universal le ha puesto fin a la paz. Papi.